Hola, buenas tardes. Sean ustedes muy bienvenidos y bienvenidas. Mi nombre es Francisco Ríos y a nombre de Cerámica Santiago, empresa líder en la producción y comercialización de productos cerámicos, agradecemos su asistencia a esta charla. En esta presentación se podrá revisar distintas recomendaciones para las diversas etapas constructivas de la albañilería. Al final de la presentación se va a disponer de un tiempo en el cual se pueden realizar las preguntas pertinentes sobre los temas tratados, las cuales pueden efectuar desde ya en el chat de la aplicación Zoom. Eh, Nuevamente les agradecemos su asistencia y su inscripción en esta charla. Damos inicio entonces a la presentación. Les dejamos acá a continuación un pequeño video, un corto video de 1 minuto sobre nuestra empresa. Bueno, como les comentaba en un inicio, eh, la idea de esta presentación es poder ir revisando eh, en, en- en base a la secuencia constructiva de la albañilería distintos tipos de recomendaciones constructivas que se pueden tener en consideración a la hora de realizar este noble trabajo que tiene tanta historia, ya que viene desde más o menos, tiene más o menos 11.000 años de antigüedad, ¿ya? Según en este caso la bibliografía. Primero vamos a iniciar la charla con conceptos básicos que tienen que ver con elementos que conforman la albañilería. Partir, por ejemplo, por los distintos tipos de soga, de aparejo, perdón, que se utilizan en la albañilería. Y como ustedes saben, existe el tipo soga de aparejo, ¿no es cierto?, que es el tradicional a media traba o a 3/4 de traba que ustedes muy bien utilizan y conocen. Además de este formato, existe el formato sardinero en el cual, por ejemplo, los ladrillos se colocan de pie, se ocupan o se utilizan básicamente la coronación de muros, por ejemplo, también en el caso de los enchapes de ladrillos se utiliza mucho este formato en la instalación, y también el formato pandereta, ¿no es cierto?, que es para principalmente cierres perimetrales de terrenos, y el formato de cabeza, que es para aquellos muros que requieren un mayor espesor, ¿ya? Em, También, como ustedes saben, existen 3 tipos de albañilerías. Está la albañilería simple, que es aquella que simplemente resiste su peso, es su única función. eh, y es aquella albañilería en la cual los ladrillos y morteros están unidos entre sí, en este caso. Se trata principalmente de obras menores como jardineras, ¿no es cierto?, quinchos, obras menores en general de construcción. Y existen los 2 tipos de albañilería estructural que ustedes muy bien conocen, que es la albañilería confinada y la albañilería armada. Como ustedes saben, la albañilería confinada es aquella albañilería en la cual el paño de albañilería está enmarcado, en este caso, por elementos de principalmente hormigón o también podría ser de acero. En este caso que enmarca al paño de albañilería, ¿no es cierto? Y estos elementos son los que transmiten las sobrecargas y los esfuerzos estructurales desde los pisos superiores, ¿no es cierto?, hasta el cimiento de la obra para transmitirlo al suelo y que de esa manera se disipen esas cargas. Y en el caso de la albañilería armada, la única diferencia es que estos pilares que yo ocupo en albañilería confinada se trasladan al interior del muro, se forman pilarejos o pequeños pilares al interior del muro, ¿no es cierto?, con tensores y hormigón de relleno o mortero de pega que se utiliza como relleno también en viviendas de hasta 2 pisos. Y en este caso, como aparece en la imagen, se ocupan cadenas y pilares interiores, ¿ya? Estos 2 tipos son los conocidos tipos de albañilería estructural que se ocupan en nuestro país. También, como elementos de una albañilería, estamos en la parte básica, como les comentaba en un inicio, están, ¿no es cierto?, la hilada, ¿no es cierto?, cada hilada que
que forma parte de un muro de albañilería. Está las canterías, en este caso, que reciben dos nombres: las canterías horizontales, llamadas tendel, ¿no es cierto?, y las canterías verticales, llamadas llagas. Como ustedes bien sabrán, existen los famosos llagueros, ¿no es cierto?, que son elementos que ayudan a rellenar y compactar esta cantería. Hay otros elementos también como la escalerilla, por ejemplo, además de los tensores, que son dos elementos de refuerzo. Uno es vertical y el otro es horizontal para absorber, en el caso de la escalerilla, esfuerzos de corte, ¿no es cierto?, producido, por ejemplo, por solicitaciones sísmicas. Y la famosa regla para escantillón, que en esta regla, como se puede apreciar acá, se va marcando, ¿no es cierto?, el escantillón especificado en obra por proyecto, con la altura del ladrillo más la altura de la cantería de mortero, la cual se marca en la regla, y a través de un nivel entre dos reglas ubicadas en cada esquina de muro, ¿no es cierto?, se va trasladando el nivel y se va comprobando, en este caso, el nivel precisamente del muro de albañilería. Ahora bien, los materiales que nosotros utilizamos en general en la construcción de albañilería, ¿no es cierto? Tenemos los ladrillos, propiamente tal, y acá, como la mayoría de ustedes bien conoce, tenemos dos series de ladrillos. En primer orden, tenemos la serie Santiago, ¿no es cierto?, la línea Santiago, que tiene la característica común de que todos tienen 29 centímetros de largo por 14 de ancho, y su altura va variando desde 7 hasta 14 centímetros. Y la línea Santiagote, que es un ladrillo más ancho y más largo. ¿Cuál es la ventaja de este hecho? Que al tener un ladrillo más ancho y más largo, este ladrillo puede ser utilizado en muros medianeros. ¿Ya? Este es un requisito especial que en este caso coloca exige la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones para aquellas viviendas que son pareadas, como se ve en la imagen inferior, ¿ya? En este caso, se exige un índice o una aislación acústica, o en particular un índice de reducción acústica mayor o igual a 45 decibeles. Entonces, con este ladrillo más ancho y más largo se cumple por sí solo ese Estoy viendo la requisito. página cerámica Santiago. Y en los muros perimetrales solamente se exige aislación térmica, ¿no es cierto? Y obviamente resistencia al fuego, que el ladrillo lo cumple por sobra. Y ahí se puede ocupar indistintamente cualquiera de las dos líneas, Santiagote 7, Santiagote, perdón, o Santiago, ¿ya? También están como material base para la construcción de albañilería el mortero de pega. Acá nosotros siempre recomendamos el uso de morteros predosificados o premezclados idealmente, porque estos, como ustedes saben, cuentan con granulometría y dosificación controlada desde fábrica. Pero también está la posibilidad de utilizar mortero hecho en obra. En este caso, la recomendación es que se ocupe una dosificación según norma, como la señalada en pantalla, de una parte de cemento por 0,22 de cal y 4 partes de arena. ¿Ya? ¿Cuál es la importancia de la cal en este momento, en esa dosificación? La cal cumple principalmente la función de dar cohesividad al mortero. ¿Qué significa esto? La cohesividad de aquella propiedad que permite unir, ¿no es cierto? Permite que los materiales dentro del mortero, que forman parte del mortero, se unan fácilmente, por ejemplo, cuando se está en contacto con el ladrillo, ¿ya? Se unan rápida y fácilmente. Entonces, esta cohesividad, que también se la da en parte los áridos finos, ¿ya? Es la que permite en este caso, o la que otorga la cal. Por eso es importante su presencia en la dosificación, ¿ya? Y en general nosotros siempre recomendamos, para una mejor terminación y también para una mejor cohesividad, también el uso de arena de un tamaño más fino en este caso, ¿ya? Es importante conocer también la resistencia a la compresión que se exige al hormigón. Como todos saben, es de 10 megapascales, o prácticamente 100 kilogramos por centímetro cuadrado. Esta resistencia, comparada con el ladrillo, por ejemplo, el ladrillo se le exige 150, se le exige un poco más, ¿ya? Pero es importante este valor, porque no da lo mismo con qué mortero yo pego, en este caso, una albañilería. Para que tengan una referencia, por ejemplo, un mortero de estuco tiene una resistencia a la compresión del orden de 60 kilogramos por centímetro cuadrado. Entonces, en comparación al mortero de pega albañilería, es bastante mayor. Entonces, es importante por eso la calidad
la dosificación, ¿no es cierto?, y el tipo de mortero. También como material base están los refuerzos, ¿no es cierto? Y como hablamos en un inicio, el tensor, ¿no es cierto?, y la escalerilla. Como hablamos, los tensores son aquellos elementos verticales de refuerzo, ¿no es cierto?, que forman un pilar al interior de la albañilería armada, en este caso, y que permite el traslado de cargas, ¿no es cierto?, desde los elementos superiores hasta los cimientos de la vivienda. En este punto es importante conocer, por ejemplo, que el distanciamiento máximo de los entre tensores de refuerzo, me adelanté, entre tensores de refuerzos sea máximo 120 centímetros, ¿ya? Y los diámetros también. En el desarrollo general de un muro, el diámetro mínimo debe ser de 8 milímetros. En los bordes y encuentros de muro, el diámetro mínimo establecido por normas de 12 milímetros. Los vanos, siempre se deben reforzar los vanos, un diámetro mínimo de 10 milímetros. Vanos llamamos, por ejemplo, las puertas y las ventanas, ¿ya? Es importante acá también evitar doblar y vibrar el tensor durante, por ejemplo, el relleno de los huecos para ir rellenando el pilar, porque esto afecta a la adherencia que ya se ha generado en los niveles inferiores. Y en lo que es escalerilla, como hablábamos en un inicio, ayudan a absorber los esfuerzos de corte que, por ejemplo, producen las solicitaciones sísmicas, ¿ya? Es importante en este punto que, ¿cómo se llama? Por norma, si no me equivoco, la indica que la escalerilla en este caso tiene que ser capaz o el refuerzo horizontal tiene que ser capaz de absorber más o menos el 80% de esa solicitación. Por lo tanto, es importante que quede bien anclado, ¿no es cierto?, que quede bien ejecutado y que quede bien embebido dentro del mortero. La disposición de la escalerilla en general en un muro de albañilería es cada 2 o 3 hiladas en líneas generales, pero es un valor que el calculista de todas formas debe indicar en su proyecto, ¿ya? Y el diámetro de la escalerilla va a ser siempre menor o igual a la mitad del espesor de la junta. Por ejemplo, si la junta de 15 milímetros, ¿no es cierto?, la cantería, la escalerilla no puede superar los 7,5 milímetros. Ese es un requisito de norma. En otros aspectos constructivos, ya propiamente tal, em, vamos a ir hablando uno a uno y en secuencia constructiva algunas cosas importantes. Por ejemplo, acá el, en lo que se refiere a excavación y ascenso capilar de la humedad, ¿ya? Aquí es súper importante, por ejemplo, eh, controlar el ascenso de la humedad por capilaridad, ¿ya? En ese sentido, una acción muy importante y muy buena, una muy buena práctica es la que ustedes pueden ver aquí en la imagen, ¿no es cierto?, el uso de estas mangas plásticas que, eh, ¿cómo se llama?, cubren todos los bordes, ¿no es cierto?, y el fondo de la excavación, del cimiento en este caso, y la función es principalmente evitar el contacto directo del hormigón con el suelo, ¿ya? Esto como primera medida. Como segunda medida, obviamente el hormigón debe contener un aditivo impermeabilizante de manera tal de que la humedad también no suba por los poros. En este caso, el aditivo impermeabilizante añadido a la masa del hormigón va a actuar de manera capilar y va a obstruir los poros, entonces de esa manera va a generar repelencia al agua, ¿ya? También en cuanto al sobrecimiento, es importante que el hormigón del sobrecimiento también pueda contener impermeabilizante. Este también es un muy buen punto, ¿ya? Porque en general el agua se busca camino por cualquier parte, ¿ya? Tanto los muros como los cimientos y los sobrecimientos están expuestos a distintos tipos de agua, ¿ya? En este caso, estos elementos están expuestos al agua del suelo principalmente, que es ascenso capilar. Por lo tanto, también su confección debe tener aditivo impermeabilizante. Y en lo netamente constructivo, como ustedes bien saben, es importante proveer de una superficie rugosa al sobrecimiento. En ese sentido, es importante de que, por ejemplo, una vez que yo construya el sobrecimiento, aplique, por ejemplo, haga un hidrolavado sobre su parte superior de manera tal de que pueda primero eliminar la lechada, ¿no es cierto?, de mortero, eliminar polvos y suciedades y generar principalmente una superficie rugosa que permita una buena adherencia, ¿no es cierto?, entre el mortero de pega del primer tendel o la primera cama de mortero para la primera hilada de ladrillos y el sobrecimiento, que trabajen de manera solidaria, ¿ya? Eso, como les decía, es un punto importante y además
ese efecto de humedecer antes de colocar la primera cama de mortero también tiene un efecto importante, como se señala acá en el texto, de que el efecto de humedecer o la superficie ayuda a que, si en el caso de que la superficie estuviera seca y yo voy y coloco encima la primera cama de mortero que está húmeda, una superficie que está seca versus otra que está húmeda, por un tema de equilibrio, le va a quitar la mayor cantidad de agua posible a aquel producto que viene húmedo. Por lo tanto, va a modificar su relación de agua-cemento, ¿no es cierto? Va a disminuir la resistencia mecánica del mortero de primer tendel, ¿ya? Entonces, ese efecto va a generar, por ejemplo, que después haya fisuras, por ejemplo, por retracción, además, entre la unión del primer tender con respecto al sobrecimiento, como vamos a ver en una imagen un poquito más adelante. Otro punto importante tiene que ver con el dimensionamiento de la albañería, en particular de la albañería confinada. ¿Ya? La norma establece que el área máxima, esta es una pregunta que siempre nos hacen, por eso incluimos esta imagen, el área máxima de un paño de albañería tiene que ser de 12,5 metros cuadrados, y la otra condición es que la distancia máxima entre los pilares que están confinando esta albañería tiene que ser de máximo 6 metros. ¿Ya? Entonces, con estos dos elementos yo puedo, por ejemplo, calcular la altura para un elemento de albañería confinada que yo desee construir. También es importante el efecto de poder ejecutar una buena modulación inicial. Ya en este punto es necesario por lo menos modular las dos primeras hiladas. ¿Ya? ¿Esto por qué es importante? Porque, por ejemplo, con una primera hilada yo puedo modular los espesores de las llagas, y con una segunda hilada ya, por ejemplo, puedo ir viendo el trabajo de los distintos cortes que voy a requerir a lo largo del desarrollo del muro. Entonces los puedo prever desde un inicio, de manera de ir trabajando más rápido, ¿no es cierto? Y también de esta manera evito, por ejemplo, tener que dejar canterías demasiado grandes, como las que se ven en la imagen izquierda, ¿no es cierto? Que hay más o menos una cantería de 3 dedos, estamos hablando más o menos aprox de 3 centímetros. Esto claramente desde el punto de vista estructural escapa de lo recomendado por norma, y también desde el punto de vista térmico es rechazado por lo general por las inspecciones técnicas, porque la albañería está siempre calculada térmicamente en el orden de 10 a 20 milímetros máximo, ¿ya? Entonces es importante para hacer una buena modulación para evitar canterías muy grandes o, como aparece en la foto inferior, perder cantería, que no haya cantería, casi no exista un espesor entre una cantería de mortero entre ladrillo y ladrillo, ¿ya? Es importante también los cortes inadecuados. Por ejemplo, acá justo en un primer tendel se encontró este corte, ¿ya? Donde el tensor queda prácticamente en la llaga, en la cantería vertical, cosa que obviamente no puede ser porque no tiene la sección, en este caso la sección de trabajo del pilar ni siquiera es la sección mínima del hueco que tiene el ladrillo, ¿ya? Entonces, estructuralmente ese tensor no va a tener las mejores condiciones de trabajo en esas condiciones. Por lo tanto, ese tipo de hechos se tienen que tratar de evitar. En cuanto a un el mortero de primera hilada o primer tendel, es importante también que este mortero, en este caso, tenga, como les decía en un inicio, también controlar la humedad de ascenso capilar en este primer mortero o en esta primera cama de mortero, ¿ya? En ese sentido, también es importante que esta primera línea de mortero pueda contener un aditivo impermeabilizante para que, de manera que, si es que alguna de todas las otras medidas que yo tomé anteriormente falla, sea por lo menos esta primera cama quien frene el ascenso del agua, ¿ya? En este sentido, también es importante que la primera capa no sobrepase los 20 milímetros. Como hablamos hace un poco atrás, el sobrecimiento en este caso tiene irregularidades porque fueron dejadas a propósito, ¿no es cierto?, con el riego que se ejecutó previamente para otorgar una buena adherencia con el muro, pero eh, al tener irregularidades, se debe tratar de que no sobrepase la altura de esta cantería a los 20 milímetros. Esto es súper importante. Y acá, por ejemplo, hay un caso en que quizás para modular en altura, para llegar a una buena altura a la altura de piso a cadena en este caso,
se moduló con ladrillo cortado, pero de esa forma y más encima puesto de manera horizontal, cosa que está prohibida por norma, ¿ya? Entonces, este tipo de arreglo in situ también no son el mejor ejemplo, no se debe ejecutar, por eso lo exponemos acá. Siempre se debe modular tal como se indica acá en la presentación, no más de 20 milímetros y tratar de regular con el mortero, ¿ya? Pero dentro de ese ámbito, ¿ya? Y la norma también recomienda el uso de una armadura horizontal, ¿no es cierto?, una escalerilla en la parte superior de los cimientos o del sobrecimiento en este caso. Aquí en la imagen está bien buena porque justo, bueno, hay un corte, ahí se ve un tensor, ¿no es cierto?, y se ve la escalerilla del primer tendel. El único defecto ¿cómo se llama?, de esta foto es que, bueno, justamente se produjo un problema de adherencia, ¿no es cierto? Hay una fisura, pero en toda la unión del sobrecimiento con el primer tendel, ¿ya? Y puede tener múltiples causas. Por ejemplo, que, como les hablaba en un inicio, que no se haya humedecido el sobrecimiento al momento de aplicar esta primera cama de mortero, entonces se produjo una pérdida de agua sustancial por parte del mortero de pega, o que el sobrecimiento haya estado sucio y se haya colocado directamente con polvo y todo en la primera cama de mortero encima, entre otras causas, ¿no? También un aspecto muy relevante tiene que ver con la necesidad de por qué se moja el ladrillo antes de su uso. Ya la norma indica de que por lo menos se tiene que sumergir unos 30 minutos el ladrillo antes de instalarlo y instalar el producto superficialmente seco en el muro, ¿ya? Eso es súper importante, ¿por qué? Porque resulta que si un ladrillo yo lo instalo seco, por el mismo principio que les explicaba hace un rato, de que por qué se tiene que mojar el sobrecimiento para poder instalar un mortero, en este caso, que viene húmedo. Si un ladrillo yo lo coloco seco sobre una cama de mortero, por un tema de equilibrio, ¿no es cierto?, el ladrillo va a succionar demasiada agua al mortero, ¿no es cierto? Va a modificar su relación agua-cemento. El ladrillo, además, al succionar mucha agua, va a arrastrar sales, porque en ese hecho arrastra sales, ¿no es cierto? Pero va a arrastrar demasiada. Entonces yo después, por ejemplo, voy a tener demasiada eflorescencia, ¿ya? Entonces, esos son dos puntos importantes y obviamente se va a afectar, ¿no es cierto?, la resistencia mecánica, ¿no es cierto?, la adherencia del ladrillo porque puede haber fisuración posterior. Y en el caso contrario, en que yo, por ejemplo, saco el ladrillo del agua y lo instalo directo con agua en su superficie, chorreando agua, por decirlo así simplemente, el ladrillo va a estar tan saturado de agua que simplemente no va a absorber. Ya en este caso se tiene que producir el hecho de que esté saturado superficialmente seco ayuda a que se absorba la cantidad de agua justa, en este caso, ¿ya? Para que se produzca la adecuada unión entre el mortero y el ladrillo. Y acá es importante que el mortero tenga, después de esta succión, tenga la capacidad de retener por lo menos el 70% de esa agua que tiene el agua de amasado, ¿ya? Esa agua es importante para el fraguado del mortero. Entonces, por eso es importante estos dos puntos, ¿ya? Este hecho de mojar el ladrillo y el por qué en este caso. También para comprobar la adherencia entre el ladrillo y el mortero, hay varios puntos que son importantes. Primero que todo, lo más importante es que una vez que yo instalo un ladrillo no lo puedo mover porque obviamente se rompe la adherencia, ¿ya? La forma de instalar el ladrillo, en este caso, como aparece ahí, es presionando hacia abajo y hacia adelante, ¿no es cierto?, sobre el mortero para lograr una junta compactada, ¿ya? En el caso de que se detecten ladrillos o morteros sueltos, estos deben ser removidos y acá es muy importante no volver a usar esos ladrillos, porque una vez que el ladrillo ha succionado el agua de amasado del mortero, sus poros ya se han llenado de lechada de cemento y por lo tanto eso afecta a la adherencia futura que el producto pueda tener si es que yo lo quiero volver a utilizar. Simplemente no va a adherir, ¿ya? Entonces es un ladrillo que ya está usado, lamentablemente no se puede volver a reutilizar, ¿ya? Desde el punto de vista constructivo. Acá también hay un punto importante que se puede utilizar para comprobar la adherencia inicial que tiene el mortero con respecto al ladrillo. Después de ¿cómo se llama?, de instalado el ladrillo, ¿no es cierto?, se deja descansar unos 2 o 3 minutos y se puede levantar a modo de prueba un ladrillo y comprobar cómo sale la superficie que está en contacto con el mortero. Si esta superficie sale cubierta completa con mortero o con mortero,
significa que la adherencia es satisfactoria, ¿ya? En el caso de que la cara del ladrillo salga pelada, por decirlo de manera bien simple, y salga sin mortero, significa que no hay una buena adherencia, por lo tanto se debería revisar en este caso la dosificación, ¿ya? Acá también un punto, un aspecto muy importante tiene que ver con el llenado de las llagas, ¿ya? Demasiado relevante, y este es un punto extremadamente crítico en el trabajo de albañilería. Como ustedes pueden ver acá en la foto derecha, por lo general, siempre por un tema de avance y por construir una cantidad de hiladas mayor, o a mayor velocidad, se ejecutan siempre las llagas al final, ¿ya? No se compactan ni se llenan en el momento en que se está construyendo la hilada correspondiente, ¿ya? Y se efectúa un retape, un maquillaje, por decirlo de alguna manera, por un lado y por el otro, quedando una oquedad en medio de la llaga, ¿ya? Es importante señalar en este punto que estas oquedades, o la llaga en particular, es un elemento de traspaso de carga o sea, la albañería en particular. Imaginen la primera hilada, ¿no es cierto? Una llaga cualquiera de la primera hilada. Esa, esa llaga tiene que ser capaz de soportar el peso de los ladrillos y mortero que está hacia arriba en toda su altura, ¿ya? Entonces, tiene que ser capaz la albañería de soportar su propio peso. Entonces, ante un movimiento sísmico, una solicitación sísmica, por ejemplo, y con una llaga que no esté bien llenada ni compactada, ¿ya? Y que solamente tenga un maquillaje por fuera y por dentro, obviamente ahí va a haber una fisuración. Y puede ser el inicio, por ejemplo, de una grieta escalonada, ya una falla por corte, por ejemplo. O sea, puede ser uno de los grandes motivos. Entonces, por eso es importante llenar bien las canterías. No es por un hecho de ¿cómo se llama?, de enlentecer el proceso, sino que es por un hecho de otorgar un buen producto a quien va a vivir después al futuro dueño de esa casa, ¿ya? Que tenga una resistencia estructural ad hoc a lo que cualquier persona, cualquier dueño de casa esperaría, ¿ya? Em, También en este caso, como les decía, se busca evitar esto, o sea, pérdidas de cantería, ¿no es cierto? O canterías no llenas, o que uno se para en una parte de la cantería y puede ver hacia el otro lado, por ejemplo, ¿ya? Acá, por ejemplo, acá hay un buen ejemplo del retape, en el caso ¿cómo se llama? De una hilada, ¿no es cierto? En la cual se colocó la escalerilla y no se llenó previamente la llaga. Ya en este caso se debe hacer al revés. Primero se llenan las llagas y después se colocan las escalerillas, ¿ya? Para poder utilizar, por ejemplo, el famoso llaguero, que es lo que ustedes, por ejemplo, podían ver acá, el que está utilizando el maestro, ¿no es cierto? Que está utilizando el llaguero para rellenar y compactar cada llaga para que quede bien ejecutada, en este caso la, la hilada, ¿ya? Como les decía, es un punto crítico, por lo tanto acá es necesario tomar en cuenta varias cosas. Por ejemplo, obviamente controlar la velocidad de trabajo versus el llenado de cantería. Muchas veces es mejor asegurar un buen trabajo antes de requerir quizás una velocidad de trabajo mayor, ¿ya? Hay que asegurar siempre la calidad, ¿ya? El llenado de la llaga siempre con un llaguero idealmente, o con una llana, nunca con la mano, ¿ya? También es importante verificar el cumplimiento de los escantillones, ya establecidos por arquitectura o por proyecto, ¿ya? En este caso, el espesor de cantería adecuado, ¿no es cierto? Que no escape más allá de 20 milímetros idealmente, ¿ya? Y acá dos tipos de canterías que nosotros recomendamos, por ejemplo, para el trabajo a la vista, o para el trabajo, para las albañilerías que van a ser revestidas. Por ejemplo, aquellas albañilerías que van a quedar a la vista, nosotros siempre, en este caso el maestro ocupa un instrumento que se elabora en obra, que se llama cantero, ¿no es cierto?, que tiene distintos tipos de perfiles, con los cuales puede dar, por ejemplo, una terminación cóncava o en B corta, ¿ya? Este tipo de canterías son bastante útiles a la vista porque no retienen humedad y hacen correr el agua por ellas, ya una vez que el muro está impermeabilizado, a diferencia de la cantería plana, en que, por ejemplo, si ustedes dejan esta cantería plana, ¿no es cierto?, redondeada plana a la vista, acá cae agua, ¿no es cierto?, por lluvia, por ejemplo, y puede ingresar al interior del ladrillo sumando humedad al muro, ¿ya? Entonces, las canterías llenas o planas en general se recomiendan cuando la albañilería va a ser revestida. Y como les comentaba, el espesor recomendado de cantería en general es de 1 a 2 centímetros máximo, ¿ya?
Sobre 2 centímetros implica mayor costo de mortero, ¿no es cierto? Y un difícil control de compactación del mortero. Y menor a 1 centímetro, como imaginarán, dificulta el trabajo con las escalerillas, porque las escalerillas tienen que quedar idealmente embebidas, idealmente. Es un poco difícil de controlar, pero idealmente embebidas en la mitad o embebidas con mortero por arriba y por abajo, no tocando las caras del ladrillo, por ejemplo. ¿Ya? Sobre las escalerillas, como ya les comentábamos en un inicio, su función es absorber los esfuerzos de corte, por ejemplo, de solicitaciones sísmicas, controlar la fisuración por retracción, ¿ya? Y la fisuración en puntos singulares como en vanos y ventanas, ¿ya? Em, por lo general, como les decíamos, se recomienda cada 2 o 3 hiladas el uso de estas escalerillas, pero el calculista siempre debe corroborar este valor. Lo importante acá es que, por ejemplo, las escalerillas se empalmen adecuadamente con la armadura de pilares, ¿no es cierto?, que no se corten en ningún punto, se traslapen en al menos un cuadrado de la escalerilla y, como les decía, que queden embebidas ya dentro del pega. Esta cantería, en este caso, o esta escalerilla ubicada en la foto izquierda, está bien ejecutada y ustedes ven un espesor de recubrimiento hacia el exterior bastante amplio, ¿ya? ¿No es cierto? Y está ubicada en el centro ¿cómo se llama? De la cantería, ¿ya? En ese sentido está bastante bien ejecutada. En cuanto a los tensores de refuerzo, también algunos aspectos importantes a señalar. Como ustedes ven en las fotos, lo ideal es que quede un recubrimiento del tensor con respecto a cualquiera de las caras internas del hueco del ladrillo. La idea es que este tensor tenga por lo menos 1 centímetro hacia cualquiera de sus caras, con revestimiento o con recubrimiento, en este caso de mortero de pega o de hormigón de relleno. No debe pasar lo que se ve en las imágenes hacia la derecha, en este caso, que el tensor toca alguna de las caras del hueco del ladrillo, porque ahí obviamente estructuralmente no está cumpliendo absolutamente ninguna función, ¿ya? O sea, es un pilar bastante débil en el fondo en que ¿cómo se llama? Estructuralmente ni a la compresión ni a la tracción va a trabajar absolutamente en nada, no va a aportar prácticamente nada. Entonces va a ser un elemento perdido, plata perdida en hormigón o mortero relleno y plata perdida en acero, ¿ya? Eh, Así que, bueno, como les mencionábamos en un inicio también, el distanciamiento máximo de estos tensores en general es de hasta 120 centímetros, eso establecido por cálculo, ¿no es cierto? Y el diámetro máximo de este tensor va a estar dado por la arista mínima del hueco donde va este tensor. En este caso, los huecos tienen una arista por lo general mínima de 50 milímetros, por lo tanto, según requisito de norma, este tensor tiene que ser menor o igual un diámetro menor o igual a la mitad de la menor dimensión del hueco, por lo tanto, si es de 50, o igual a la mitad, o sea, menor a 25 milímetros, ¿ya? Y el empalme de barras por traslapo, en general la norma indica que se tiene que ser por lo menos de 40 veces el menor diámetro de las barras. Por ejemplo, en una barra de 8 milímetros de diámetro, debería ser entonces 320 milímetros de traslapo, ¿ya? Por lo menos, ¿ya? Este punto es importante. El trabajo de ductos, de instalaciones en general, donde hay un tensor, no puede, y eso lo indica la norma, no puede ir un ducto de la instalación que sea. No puede ir porque es un elemento estructural, ¿ya? O sea, ningún pilar, y además por lo chico que es este pilar que se forma dentro de la albañilería armada, no puede contener un ducto en su interior, ¿ya? Sí en aquellos huecos donde, como se indica en la foto, donde no van tensores, ¿ya? También en el llenado de huecos es importante, por ejemplo, el uso de estos ductos de PVC que en muchas obras se ven. Ya recientemente estuve en una obra, ¿no es cierto?, en la cual se ocupan estos ductos, ¿no es cierto?, primero para proteger el tensor de los bordes de los bordes, de los bordes del hueco para que no quede pegado a uno de los bordes, por ejemplo, también para que no los vibren y los pasen a llevar tan fácilmente, ¿no es cierto? Y ayuda también a compactar, ¿no es cierto?, en el llenado con mortero o con hormigón, ¿no es cierto? Ayuda a la compactación, en este caso de los huecos, ¿ya? Acá es importante que en este caso la interrupción, como se aprecia en la foto derecha, que la interrupción de la colocación del hormigón se haga a media altura de la unidad, a media altura del ladrillo, y no hasta a tope, como se ve ahí, ya según recomendación de la norma. Y en aquellas unidades que son
en aquellos ladrillos que son de más de 10 centímetros de altura a 5 centímetros del borde, de manera que se produzca una trabazón, entre comillas, entre el inicio del nuevo relleno hacia arriba y no a nivel de cantería. También el refuerzo de vanos es importante acá. Es importante porque, como les decía en un inicio, en donde hay una puerta o una ventana es importante colocar un tensor que sea de por lo menos 10 milímetros o más, ¿ya? De manera de evitar lo que se ve en la imagen derecha, ¿ya? ¿No es cierto? Donde no hubo un refuerzo, en general se puede generar una fisura, como las que ustedes ven ahí, ¿no es cierto? O el inicio de una fisura escalonada, diagonal, en cierta forma, ¿no es cierto? Y también es importante en este caso el uso de escalerillas, ¿no es cierto?, que exige la norma en la base y en la parte superior de los vanos, ¿ya? Es muy importante en este sentido, como les digo, que siempre se refuercen los vanos, ya sea de puertas o ventanas, o aberturas en general. Otro aspecto también tiene que ver con respecto a la protección y curado de la albañería. Ya, en este caso la norma se indica que por lo menos se tiene que extender por 7 días. Ya después de 5 horas de construir el muro, se tiene que extender por 7 días con un riego en la mañana, un riego en la tarde. Siempre va a depender este curado de las condiciones ambientales. Y el curado obviamente tiene como por función evitar el escape brusco del agua producto de la evaporación, del agua de amasado del mortero. ¿Ya? Entonces, que el fraguado se produzca correctamente, no haya fisuración, ¿no es cierto? Por eso es importante este riego, ¿ya? Pero estos 7 días en general la norma los señala a una temperatura de 20 grados por lo general. Acá hay una fórmula que ustedes pueden utilizar, ¿ya? Para zonas en las cuales no hay 20 grados por lo general. Una temperatura promedio, por ejemplo, en Punta Arenas es de 7 grados, ¿ya? En un día cualquiera, una mínima de 6, una máxima de 8, un promedio en 7 grados, ¿no es cierto? Entonces, estos 7 grados ustedes los insertan en esta fórmula, en la T minúscula, y le da un tiempo necesario de curado de 4 días, ¿ya? Por eso se dice que el curado depende de las condiciones ambientales. Y en el caso contrario, en que hay temperaturas mayores, por ejemplo 25 grados, se requieren más de 7 días, se requieren 8 días por lo menos, ¿ya? Entonces, esta fórmula es bastante práctica y útil para que ustedes la puedan utilizar en obra, ¿ya? Em, También otro punto tiene que ver con, un aspecto también, disculpen, que tiene que ver con el curado. Em, un aspecto importante que mencionó un colega que visité en una obra hace pocos días atrás. Ustedes ven acá, por ejemplo, un maestro haciendo un riego, ¿no es cierto?, sobre el muro. Cuando he conversado con profesionales del área mortero, me indican que por lo general no se requiere botar tanta agua. Ya se puede hacer un uso mucho más eficiente del agua, por ejemplo, manteniendo humectada la superficie. ¿Cómo se puede hacer eso? Por ejemplo, con una bomba de espalda, por ejemplo, aplicar aspersión de agua y se mantiene simplemente humectada la superficie y se evita el uso excesivo de agua, ya que cada vez, como sabemos, está siendo un bien más escaso, ¿ya? Sobre las eflorescencias, como ustedes saben, las eflorescencias son concentraciones alcalinas, salinas, que están presentes en la albañería producto como les explicaba en un inicio, cuando uno pega el mortero con el ladrillo con mortero, el ladrillo succiona parte del agua de amasado del mortero para poder unirse químicamente con él. En ese hecho arrastra sales. Estas sales después, cuando empieza el secado, empiezan a florecer en las caras del ladrillo, como ustedes pueden ver justamente en las zonas que están en contacto con el mortero. Entonces, eh, ¿qué es necesario acá? Como les mencionaba en un inicio, poder humedecer los ladrillos es súper importante. Humedecer los ladrillos 30 minutos por lo menos antes de la instalación para evitar colocarlos secos y que haya una mayor succión. También es importante, por ejemplo, verificar, si es que yo estoy trabajando con mortero hecho en obra, que las arenas no tengan sales. ¿Cómo puedo verificar esto? Por ejemplo, toman un poquito de ácido muriático, que en casi todas las obras tienen, lo venden en los supermercados también. Un poquito de ácido muriático, echan un par de gotas en la arena y ver qué efecto se produce. Si se forma una reacción efervescente, significa que el mortero tiene una alta cantidad de sales, por ejemplo, ¿ya? Y obviamente proteger a los ladrillos de contaminaciones como polvo propio de obra, ¿no es cierto?, entre otros elementos. ¿Ya? Acá hay dos opciones. La tradicional, obviamente la que todos conocemos, es la quema con ácido muriático, ¿no es cierto?, diluido en agua al 10%,
se deja actuar por lo menos unos 30 minutos y después se lava esta superficie con abundante agua para sacar todo el ácido que quede en la superficie. Este hecho implica el uso de demasiada agua y humedecer mucho el muro. Recordemos que el paso que viene después, que es la aplicación de hidrorrepelente, requiere un muro seco, ¿ya? Entonces tengo tiempos de espera que para la obra por lo general significan plata, ¿no es cierto? El tiempo también es un recurso. Por lo tanto, hay una solución un poquito más eficiente, bastante más eficiente, que es el uso de un sellador acrílico. En este caso, el sellador acrílico se limpia simplemente con una esponja húmeda o paño seco. El sellador acrílico se aplica, ¿no es cierto?, en una mano, ¿no es cierto?, y ayuda a neutralizar por interior y exterior, ayuda a neutralizar encapsula las sales, ¿no es cierto?, neutraliza las sales, la aparición de sales y otorga una buena adherencia a los revestimientos, por ejemplo, hidrorrepelentes que yo aplique con posterioridad. Ya los puedo aplicar a la hora después de aplicado el sellador acrílico. Por lo tanto, es una muy buena solución. Y el tratamiento hidrorrepelente, ya estamos llegando casi a la parte final de la presentación. El tratamiento hidrorrepelente, lo importante acá es que el hidrorrepelente no forme película, ¿ya? Es extremadamente relevante esto, ¿ya? Porque cuando yo ocupo un producto que genera una película, una barrera sobre la superficie, ¿ya? No dejo escapar el agua por vapor que se genera al interior de la vivienda. Si bien puedo controlar el ingreso de agua lluvia, por ejemplo, el agua líquida desde exterior, no dejo que el vapor que se genera dentro de la vivienda, sobre todo en invierno, escape. Este efecto se producía mucho, por ejemplo, en la antigüedad, cuando las personas barnizaban, mucha gente barnizaba los ladrillos para que se viera la casa brillante, se viera más bonita, ¿no es cierto? Pero el hecho de colocar un barniz genera una barrera, como les decía, que después, o una pintura que no sea de poro abierto, genera que la humedad se empiece a acumular y, como les decía en un inicio, el agua se busca paso siempre, entonces empieza a englobar la pintura o a craquelar la pintura y la fisura de manera tal de que logra un punto de escape, ¿ya? Entonces es importante que el producto que se aplique sea de poro abierto, que no genere película, ¿ya? De manera, como les decía, que impida la condensación interna del agua, ¿no es cierto? Y impida también a la vez el ingreso de agua líquida al muro, ¿ya? Eh, y una prueba súper fácil que ustedes pueden hacer cuando apliquen, cuando ya tengan aplicado el hidrorrepelente. En general el hidrorrepelente muchas veces es incoloro, entonces yo no sé si se aplicó o no a la casa cuando estoy en obra. Entonces una manera simple es echarle agua, aplicar agua sobre el muro, y lo que no se tiene que producir es lo que se aprecia en la imagen izquierda, donde se produce una mancha de agua absorbida sobre el ladrillo, ¿ya? Tiene que quedar en este caso, haber una repelencia del agua, tiene que repeler en este caso eh, para poder señalar en este caso de que hay protección hidrorrepelente del producto, del hidrorrepelente. Eh, ahí, nada, chuta, disculpe, se me agrandó demasiado la foto. Ahí sí. Finalmente las tolerancias en albañilería, por lo general cuando yo trabajo en cantería, en espesor de cantería, ¿no es cierto? Tengo lo conocido, siempre es más o menos 3 cuando trabajo en teoría 20 milímetros. La tolerancia siempre va a ser de más o menos 3 milímetros, ¿ya? En la verticalidad, por ejemplo, cuando la pérdida de plomo, ¿no es cierto? Acá estos valores están señalados por norma chilena, ¿no es cierto?, de albañilería, para alturas, por ejemplo, menores a 3 metros, por mencionar un caso, 2,4 metros de altura, que es una altura típica. La pérdida de verticalidad puede ser de hasta 5 milímetros, según esta fórmula, 0,2% de esa altura, ¿ya? Y el alineamiento vertical y horizontal, los maestros siempre dejan un lado alineado, ¿no es cierto?, y el otro lado sin alinear, que considera, por ejemplo, pequeñas variaciones del ancho del ladrillo, ¿no es cierto? Indican, por ejemplo, 6 milímetros en el lado que no está alineado. Si vemos un ejemplo a continuación, por ejemplo, acá ustedes pueden ver en la foto derecha que hay un lado perfectamente alineado y el lado contrario tiene pequeñas diferencias, ¿no es cierto?, de dimensiones, que está establecida por norma de 6 milímetros máximo. Por lo tanto, si eso está dentro de esos valores, es aceptable y se puede recibir perfectamente. Finalmente, para que ustedes sepan, en este caso, la famosa falla por la que hablamos varias veces, fallas por esfuerzo de corte, se producen principalmente por falta, por ejemplo, de adherencia entre el mortero y el ladrillo, por los casos que ya vimos,
o entre el mortero y la armadura por los casos que ya hemos descrito, ¿ya? Entonces, muy importante la ejecución, ¿ya? Para evitar una resistencia insuficiente, en este caso del conjunto, y que permita, en este caso, absorber todos los esfuerzos de corte que se generen en la estructura, ¿ya? Finalmente, ¿qué errores no se deben cometer? En este caso, eh, tensores corridos, por ejemplo, mover o vibrar los tensores que contengan mortero relleno, ¿no es cierto? Mala confección de hiladas, ¿no es cierto? Incorrecta modulación, ejecutar cortes de ladrillos que no sean mitad o tres cuartos, por ejemplo, mal llenado de tendeles y de llagas, entre otras características que ahí se señalan, ¿ya? Y también para comentarles que además de la línea Santiago y Santiagote que prácticamente ustedes conocen, tenemos varios productos nuevos más que ustedes pueden conocer visitando nuestra página web www.cerámicosantiago.cl. Tenemos ladrillos para uso estructural, además de los que ya ustedes conocen, el termomurotón, que es un ladrillo más grande, más largo, y un megabloque, que es más alto, que permite eficiencia, porque ocupo menos ladrillo, menos mortero por metro cuadrado, el maestro construye bastante más rápido, ¿ya? Entonces son por lo general productos más eficientes, y son térmicos y acústicos de una sola vez, no hay que pasar un ancho mayor. Por el hecho de ya ser más grande, cumplen la norma acústica de una sola vez. Tenemos ladrillos para uso no estructural, como el ladrillo fiscal princesa y el tabique tabelón, ¿no es cierto? Y productos para terminaciones, como los enchapes, baldosín y quiebravista, ¿ya? Invitarlos también a que nos puedan seguir en nuestras redes sociales, ya sea en Facebook, Instagram, para que puedan estar al tanto de todas nuestras noticias técnicas, ¿no es cierto? Y de las próximas capacitaciones que vamos a estar realizando, nos puedan acompañar con su presencia, ¿no es cierto? Y finalmente indicar que, tal como indicaba la invitación que se efectuó, a quienes lo requieran, ¿no es cierto? Y que hayan asistido a esta presentación y se hayan inscrito, se les va a enviar el manual del albañil, ¿no es cierto? Y se les puede hacer también extensiva una carta de certificación de asistencia a esta charla. Muchas gracias por su atención y dejo abierta, en este caso, el espacio para que se puedan ejecutar preguntas a partir de este momento. Aló, Sí, estoy escuchando bien. Cuente. Francisco. Omar Gallardo nos pregunta, ¿es necesario poner escalerillas en la primera hilada? Sí, según la norma chilena indica que en el primer tender, en la primera hilada, debería ir una escalerilla. De hecho, había una fotografía en la cual justamente se veía un pedazo, como un corte, donde se veía un tensor y se veía una escalerilla. Es indicación en este caso de la norma NSH 1928, que es de albañilería armada. Después tenemos a don Julián Herrera, nos consultó, ¿será conveniente dejar un ladrillo un día antes en el agua? Sí, mira, lo importante es que, bueno, lo mínimo son 30 minutos. También se puede dejar un día antes, de hecho, en muchas obras lo hacen, ¿ya? Lo importante acá es que el ladrillo, yo una vez que lo saco del agua, lo dejo descansar por un tiempo tal de que al momento de instalarlo la superficie ya esté seca, ¿ya? O sea, por eso se llama instalación saturado superficialmente seco, ¿ya? Con eso yo logro que el efecto que les mencionaba en la presentación de que el ladrillo no succione demasiada agua, ni tampoco, si es que yo lo instalara muy lleno de agua, que no absorba el agua. Ya tiene que absorber la cantidad de agua justa de manera tal de que el mortero siga reteniendo parte de su agua de amasado para su fraguado y se pueda producir la adecuada unión, adherencia entre el mortero y el ladrillo. Hay una asistencia bastante grande. Desde ya les agradecemos a todos quienes se inscribieron primero y a todos quienes han participado en esta presentación, ¿ya? Para nosotros es muy grato su presencia. Francisco, Dígame. don Daniel Holguín nos consulta, ¿cuál es el porcentaje de fisuras en el ladrillo para ser usado? Mira, en general la norma de albañilería armada y confinada permite un 2% de fisuras máximas en el paño, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si uno hace un cálculo simple de un paño de 12 metros cuadrados, por ejemplo, eso te da alrededor de 9 o 10 ladrillos que pueden contener fisuras dentro del paño. Y la inspección, en este caso, no te lo debería señalar porque es un punto que se indica en la norma, ¿ya?
2% máximo de fisuras en el paño. Dani también nos consulta, ¿el ácido muriático debilita la resistencia del mortero? ¿Qué tan Sí, cierto es? sí, la debilita. De hecho, el ácido, mira, por lo general el mortero, al estar compuesto por cemento como material base, ¿no es cierto? Es un producto alcalino, ¿ya? Es por eso, y por eso forma sales, ¿ya? Por eso son las sales blanquecinas que uno ve en el ladrillo. Entonces, ¿cómo yo controlo o apago? ¿Cómo apago un fuego? Con agua, con el contrario, con el antónimo, ¿ya? En este caso, ¿cómo apago las sales o cómo controlo las sales con un elemento contrario? O sea, si un elemento es alcalino, tengo que actuar con un elemento ácido, que en este caso es un ácido muriático, que es un ácido relativamente débil. Además, se aplica diluido para no quemar, por ejemplo, la superficie, producir manchas por quemadura de ácido en este caso. Se aplica diluido al 10%, pero como indicábamos en la presentación, se debe lavar posteriormente con agua. Se aplica el ácido muriático, se lava, toda la eflorescencia y suciedades presentes. Y después se debe dejar actuar unos 30 minutos por lo menos y se lava con abundante agua para que ese ácido salga, ¿ya? Entonces no debe quedar en el mortero, porque como les decía, de lo contrario puede afectar no solo al mortero, sino que también afectar, por ejemplo, algún revestimiento posterior que yo desea aplicar, alguna pintura, por ejemplo, u otro elemento. Don Hernán Zapata nos consulta, ¿es posible estucar el ladrillo titán? De ser posible, ¿qué tratamiento previo se debe realizar? Sí, mira, por lo general, el ladrillo, cualquiera de nuestros ladrillos, Santiago T7, Santiago en general, Santiagote, el termomorotón, el bloque, en general, nosotros disponemos de ladrillos lisos, como ustedes bien conocen, y también tenemos ladrillos texturados, ¿ya? O rayados, que tienen una superficie rayada. Los que tienen superficie rayada son particularmente buenos y son especialmente diseñados para poder recibir algún tipo de revestimiento, ya sea un estuco, un enlucido de yeso, una cerámica, por ejemplo, un yeso cartón que se desee pegar, ¿ya? En el caso de que yo, por ejemplo, trabaje sobre un ladrillo liso, ahí es un poco distinto. Se pueden aplicar algún otro tipo de estrategia. O sea, si por ejemplo yo tengo un muro liso y lo deseo estucar, es importante que, por ejemplo, la cantería originalmente yo la deje rehundida, como indicábamos en la presentación, rehundida plana, ¿ya? De manera de que esos dientes, rehundida por lo menos unos 5 milímetros, ya desde el borde del ladrillo hacia el interior, de manera tal de que ese diente, por decirlo de alguna manera, que se genere más o menos el efecto de una llana dentada, bastante similar, ¿no es cierto? Cuando el ceramista coloca la cerámica y trabaja con llana dentada, estos dientes que se generan ayudan al agarre de la cerámica. En este caso, el diente que yo genero en la cantería, al dejarla redondida, ayuda al agarre del mortero. Eso como primer punto, ¿ya? Y segundo, obviamente el ladrillo liso, claro, en el mortero se puntería, ya, se puntería, pero en este caso, si yo trabajara con espesores de carga eh, mínimos o espesores de carga bajos, podría lograr, obviamente, humedeciendo primero la superficie. Si yo saturo primero la superficie con agua, por el mismo ejemplo, el mismo efecto que ya le he explicado en la presentación para los otros casos, una adherencia. Ahora, si yo trabajo con cargas, por ejemplo, 2 centímetros o mayores, ya ahí, por ejemplo, podría requerir una aplicación de algún puente adherente. De todas maneras, hay soluciones en morteros o en revestimientos que son bastante de 2 milímetros, por ejemplo, que, ¿cómo se llama? Que cubren toda la superficie y no se necesita después les puedo dar por interno a quien lo necesite el nombre del producto, porque es de otra empresa, pero les puedo dar la solución en este caso, en 2 milímetros cubre toda la superficie y no se ve el ladrillo, por ejemplo, si lo quiero dejar estucado y con 2 milímetros solamente de producto. Francisco, tenemos otra consulta de don Julián Herrera, que viene por ponerse en vigencia la calificación energética de las viviendas para el cumplimiento de los estándares de eficiencia energética. ¿El ladrillo sería un elemento que cumpla con las 3B respecto a lo Bueno, otro, respecto al panel SIP? al panel SIP.
Ya, mira, que son productos un poquito distintos. Primero, a ver, térmicamente, obviamente el panel SIP es un producto con características superiores y distintas al ladrillo, pero, por ejemplo, porque tiene un alma de poliestireno. Ya, en este caso el poliestireno es el que hace la pega, por decirlo ahí, de aislar térmicamente. El ladrillo, en este caso, hoy en día cumple la normativa vigente. En el caso de que la normativa cambie, en este caso, el ladrillo debería ser eh, eh, como lo conocemos actualmente, debería ser en este caso revestido con alguna solución, idealmente por el exterior, no por interior, con alguna solución de manera tal de que pueda lograr el nivel de transmitancia térmica que se pudiese exigir en una nueva normativa, ¿ya? Pero, por ejemplo, hay otros aspectos que es importante conocer. El panel SIP, por ejemplo, en verano en una casa, sin ventilaciones correspondientes o sin un buen diseño de ventilación de la vivienda es un horno, ¿ya? Porque el ladrillo tiene una propiedad que se llama masa térmica, que entre otras de sus cualidades permite, por ejemplo, que cuando el sol incide en verano, el calor se demore, por decirlo en un español bastante simple, se demore mucho en pasar ya hacia el interior de la vivienda. Por lo tanto, en verano, en zonas centro-norte, por ejemplo, tengo una vivienda bastante confortable. No así con el panel SIP, ¿ya? Entre otras cualidades, ¿ya? Eso. Don Fabián Muñoz nos consulta, ¿cómo maximizar la inspección de tensores para una buena disposición? Como no entendí mucho la pregunta. La consulta que nos hace don Fabián dice, ¿cómo maximizar la inspección de los tensores para su buena disposición? ¿Cómo maximizar la inspección de los tensores? Mira, por ejemplo, en obra, como les decía en un inicio, los tensores hay muchos aspectos que es necesario controlar. Por ejemplo, el caso del uso de los tubos de PVC es un muy buen ejemplo, en el cual el tubo de PVC inserto en cada tensor ayuda, por ejemplo, a que el tensor no toque la cara del ladrillo, ¿no es cierto? Que se mantenga relativamente al medio del tensor, ayuda al llenado y compactado. Y en algunas obras, por ejemplo, se hacen ventanas de inspección. Ya, pequeñas ventanitas, se rompe el muro, qué sé yo, en algunas partes aleatoriamente al azar, ¿no es cierto? Y donde existe un tensor, ¿no es cierto?, a distintas alturas, por ejemplo, en 2 o 3 alturas, se rompe el muro y se verifica cómo está el compactado y el llenado del mortero en esa zona. Por ejemplo, en 3 puntos a lo largo de un tensor, qué sé yo, en 3 tensores a lo largo de la casa. Ahí ese plan de inspección ¿cómo se llama? Lo ve cada obra, pero eso es una buena herramienta, por ejemplo, para poder verificar el adecuado llenado de un tensor, que es muy importante. Aquí hay otra pregunta. ¿A qué se refiere el concepto de cohesividad en el mortero? Ya, mira, por ejemplo, la cohesividad es algo bastante similar cuando hablamos en nutrición, ¿no es cierto? Ustedes conocen el tema de los celíacos, por ejemplo, que tienen intolerancia al gluten, ¿ya? ¿Por qué hago esta analogía? El gluten es una proteína, en este caso de la harina, que ayuda a que la masa quede pegajosa, que se pegue, en este caso, se peguen los elementos, ¿ya? La cohesividad en el mortero es, por ejemplo, como les mencionaba en la presentación, la cal otorga cohesividad al mortero. ¿Qué significa esto? Ayuda a que los elementos que conforman el mortero se cohesionen, ¿no es cierto? Y se mantengan unidos fácilmente y se puedan unir, en este caso al ladrillo, de manera rápida y fácil. A eso se refiere el concepto de cohesividad. Don Felipe Araya nos consulta, ¿cuánto es el mínimo de cantería en ladrillo? El espesor mínimo, por lo Sí. general, siempre se trabaja, en general las especificaciones técnicas de obra siempre trabajan en el orden de 15 más o menos 3 milímetros, pero lo que la norma indica son en general 10 milímetros mínimo, porque bajo 10 milímetros implica que las escalerillas probablemente van a quedar tocando las caras del ladrillo, ¿no es cierto? Ya sea por arriba o por abajo, y no van a quedar embebidas en la mitad como corresponde, ¿ya? Y además implica una dificultad mayor a la hora de poder terminar o rematar la cantería en obra. Eso, bueno, en estos momentos, como les decía hace un rato,
los dejamos invitados para que puedan unirse a nuestras redes sociales, ¿no es cierto? A nuestras redes Instagram, Facebook, visitar nuestra página web constantemente. Estamos siempre haciendo, enviando mailings a nuestros clientes, ¿no es cierto? Y estamos siempre haciendo, tenemos un post de Albañil Experto, ¿no es cierto?, donde estamos dando noticias técnicas que pueden ser interesantes para la obra. Y obviamente lo más importante es que ustedes pueden estar al tanto de futuros cursos que vamos y charlas que vamos a ir dando para que, ¿cómo se llama? Para que puedan estar presentes. Y como les decía en un inicio, para quienes necesiten un certificado de asistencia a esta charla, nuestros compañeros han estado tomando pantallazo, ¿no es cierto?, de todos los presentes. Para quienes se inscribieron y asistieron, pueden pedir un certificado de asistencia a esta charla como respaldo si es que lo necesitan. Eso, Francisco, también tenemos agradecemos. una página que es rfarías@cerámica santiago para que nos puedan enviar la solicitud que necesiten. Ya, perfecto. Cualquier consulta que pueden haber surgido, yo sé que a lo mejor salieron más preguntas, las podemos responder a sus correos electrónicos, que en el momento que se inscribieron, anotamos sus correos, ¿no es cierto? O nos pueden escribir directamente a través de la página de cerámicasantiago.cl y nosotros gustosos vamos a ayudarlos en cualquier consulta que tengan. Agradecemos su presencia. Nuevamente damos las gracias por habernos acompañado esta tarde y esperamos vernos prontamente. Hasta luego.